Meditemos en esta sección y la primera es algunas leyes acerca del matrimonio y en segundo lugar vamos a ver el mandamiento del amor al prójimo aplicado de diversas maneras en este pasaje. En primer lugar, Deuteronomio nos da algunas leyes acerca del matrimonio aquí. Y este es el pasaje, hermanos, el versículo 1 que los fariseos citaron. Voy a ir para allá brevemente, Mateo capítulo 19. Esta es la porción que los fariseos citaron al venir delante de Cristo y preguntarle acerca del divorcio. Mateo 19, versículo 3, nos dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos, la pregunta de los fariseos era lícita. Si en el principio, en Génesis, Dios nos dice esto acerca del matrimonio, ¿por qué Moisés en Deuteronomio capítulo 24 escribe una concesión por la que un hombre puede divorciarse de su mujer por medio de este trámite? Cristo dice que es por la dureza del corazón. Hermanos, esto no era un mandamiento en el sentido en que fuera un deber, sino un permiso que la ley estaba dando. Y un permiso que nos demuestra la dureza del corazón. Y quisiera que meditemos primero en eso. Cómo el divorcio reflejaba, y sigue reflejando hasta el día de hoy, la dureza del corazón. En primer lugar, porque por el entendimiento que vemos de los fariseos, era algo que se había distorsionado aún más. Moisés dice: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. No sabemos con exactitud a qué se refiere. No puede referirse al adulterio porque sabemos que la pena por el adulterio en ese momento era la muerte, pero alguna cosa que fuera desagradable. Algunos han especulado y han dicho tal vez alguna enfermedad, puede ser alguna otra cosa. Pero los fariseos habían malinterpretado esto para decir por cualquier causa. O sea, por cualquier razón, por el capricho de un hombre decir en un momento: me voy a divorciar. ¿Cómo demuestra la dureza del corazón el divorcio? En primer lugar, al quebrantar el pacto hecho delante de Dios y de la persona. Hermanos, ¿qué es el matrimonio? En las Escrituras encontramos que es un pacto que se celebra delante de Dios y se celebra también delante de las autoridades, se hace delante de la persona, del cónyuge a quien se le promete, se le jura en ese voto esa fidelidad. Pues ese pacto es quebrantado en el divorcio. Pero también esto nos muestra la dureza del corazón, porque cuando una persona se divorcia o se divorciaba de esta manera, y creo que es fácilmente aplicable el principio para este tiempo, cuando las personas quieren divorciarse por cualquier causa. Esto nos muestra la dureza del corazón cuando la persona llega a aborrecer a aquella persona con la que ya ha llegado a formar una sola carne. Piensen en las palabras de Génesis. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué es lo que pasa en el divorcio entonces? Hermanos, tenemos, por decirlo en términos gráficos, es como la mutilación de una sola
carne. Esta unión que habían llegado a ser uno, ahora se separa. Es como aborrecerse a uno mismo. Eso es lo que implicaría el que pensemos en la importancia de la unidad en el matrimonio y lo que pasaría después con el divorcio. Y Efesios capítulo 5, ahí Pablo nos dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Pero qué refleja el divorcio? Un aborrecimiento de la persona con la que uno ha llegado a ser una sola carne. Al mismo tiempo, esto demuestra la dureza del corazón, porque piensen en esto: si alguien ya había tomado a esa mujer, ya se había casado con ella, ¿qué es lo que iba a pasar? Iba a tener que abandonarla, y no solo a ella, probablemente a hijos, o un hijo o hijos si es que los tenían. Lo mismo que vemos en nuestra época. Entonces el daño ya no es solamente para la mujer, el daño se extiende, hermanos. El daño es para los hijos y el daño es también para la sociedad. Esto reprende entonces a nuestra sociedad, que trata el matrimonio no como una unión sagrada, sino como un contrato que se hace por conveniencia. Esa es la manera en que ahora piensan muchos en el matrimonio. Pero vean aquí que también Moisés dice que este acto debía ser formal. Él dice que debían escribir una carta, debía entregársela a la mujer en su mano y después despedirla de su casa. ¿Por qué en una carta? Porque esto tenía que constar delante de testigos. Se necesitaba, hermanos, algún documento que diera fe de lo que había pasado en ese momento, de la decisión de este hombre de divorciarse de su mujer. Y vean desde qué temprano en la historia del mundo tenemos antecedentes tan concretos, con leyes tan específicas. Y ahorita vamos a sacar una conclusión de eso. Pero esto implicaba, hermanos, que el hombre iba a dar la provisión suficiente a esa mujer, al menos hasta el momento en que pudiera casarse otra vez. Y que con este documento la mujer iba a poder decir: no, yo ya estoy divorciada, ahora es lícito que me pueda casar con otro hombre. Y en los versículos 3 y 4 encontramos esto, que después de eso la mujer puede volverse a casar, pero si el segundo hombre que la toma la aborrece, ya no puede volver con el primero. ¿Qué principios podemos tomar de eso, hermanos? Que esto funcionaba como una advertencia para salvaguardar el matrimonio. O sea, había una concesión aquí en la ley, pero al mismo tiempo había una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Si dejas a tu mujer, ya no vas a volver con ella. Entonces, ¿qué iba a pasar con el hombre que quería divorciarse? Tenía que pensar bien en lo que iba a hacer, porque ya no iba a haber vuelta atrás. Además, esto demandaba contentamiento con la esposa, porque estoy seguro que habría más de un hombre que diría: a ver, si la dejo ya no puedo volver con ella. Pero si la dejo y después encuentro otra y resulta que la segunda me parece peor, o hallo en ella esas cosas que son, como Moisés dice, indecentes, pues ¿por qué no me quedo ahora mejor con la que tengo y me contento con ella? ¿Qué principio podemos tomar de aquí, hermanos? El contentamiento que debemos tener en el matrimonio, que debemos reconocer que la esposa, el esposo en el caso de las mujeres, que el Señor nos ha dado, es un don, es un regalo, que Dios ha ideado ese don para forjar nuestro carácter, para nuestra santificación, para que seamos ayuda idónea. Pero al mismo tiempo, hermanos, esto ilustra las riquezas de la gracia de Dios. Vean por qué digo esto en Jeremías capítulo 3. Jeremías 3, 1. Nos dice: dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre,
¿Volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Hermanos, vean esto. El profeta Jeremías está tomando lo que había dicho Moisés. Ya no podían volver con la misma mujer. Esta mujer había adulterado y Dios está comparando a esa mujer con Israel. Es Israel la mujer que ha adulterado, pero el Señor dice, aún así te voy a tomar. Vuélvete a mí. Te has prostituido con muchos amigos, con amantes, pero vuélvete a mí, dice el Señor, aunque estás contaminada, aunque estás sucia, así te voy a tomar y voy a limpiarte. Hermanos, esto resalta la grandeza del amor de Dios, que ha decidido amar a infieles, personas malvadas como nosotros, y que nos ofrezca esta clase de misericordia para unirnos en ese pacto con Él. Pero además encontramos aquí en el versículo 5 una ley para promover la armonía del matrimonio. Nos dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. ¿Qué principios podemos tomar de aquí? Que el amor entre el esposo y la esposa es muy importante. Y que es muy importante cultivar eso, sobre todo al principio. Piensen en esto, hermanos. Esta ley nos está diciendo que el hombre debía alegrar a la mujer por un año, y eso estaba por encima de las responsabilidades que tuviera incluso en el orden de la sociedad, como el salir a la guerra o el servir en algún cargo público, o por el que tuviera que salir de la ciudad y ausentarse de su casa. Y hermanos, es curioso esto, que sea por todo un año. Me pongo a pensar, y no digo que eso esté en el pasaje, pero es algo que inevitablemente me viene al pensamiento. ¿Por qué cuando Dios recién nos salva, los primeros momentos, los primeros años, son muy dulces? Y hay mucha seguridad, normalmente hay una medida muy grande de la seguridad de la salvación, hay mucho gozo, encontramos en las Escrituras muchas cosas, nos deleitamos en la oración, pero con el tiempo eso empieza a cambiar y necesitamos más disciplina y más disciplina. ¿No será, hermanos, porque el Señor, igual que mandaba con el esposo, actúa de esta manera para que nosotros entendamos que esta es la relación más importante? Que la relación que tenemos con Dios va por encima de todas las otras y es nuestra principal responsabilidad. Es algo para que meditemos. Pero además tenemos aquí que alegrar a la pareja en el matrimonio es un deber. No es una opción, hermano. Y aquí la referencia está a los hombres. Creo que eso es por algo. No que lo opuesto no deba ser verdad, que la mujer no deba también alegrar al hombre. Pero hermanos, yo creo que la mayoría de los hombres no nos caracterizamos por ser muy afectuosos, ¿verdad? Nos vemos secos, parcos, fríos. Tal vez, hermana, tú tienes algunos sinónimos para tu esposo de las palabras que estoy diciendo. Pero hermanos y hermanas, debemos alegrar a nuestra pareja y debemos esforzarnos porque eso sea una realidad en nuestro matrimonio. Es un deber, no una opción. No importa aquí cómo te sientas, es un deber. Está por encima. Y digo eso porque nos sentimos de muchas maneras. Deprimidos un día, alegres otro, enojados otro, etc. Pero es un deber. Además, tenemos aquí el amor al prójimo aplicado a muchas esferas de la vida. Vean primero esto en el versículo 7. ¿Cómo resumimos lo que está en ese versículo? Una prohibición al secuestro con una sanción con pena de muerte. ¿Cómo resumimos esto? La vida y la libertad. ¿Cómo se aplica el amor al prójimo cuando pensamos en la vida de un ser humano? Bueno, una de las cosas que la ley nos dice aquí
es que es pecado secuestrar a alguien o tomarlo, sobre todo lo que se hacía en ese tiempo, para venderlo después como un esclavo. Dios está resaltando aquí la importancia de la libertad humana. E Israel conocía esto bien porque habían sido esclavos en Egipto. Además tenemos el honor debido a las autoridades. Versículo 9. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que salisteis de Egipto. ¿Qué es lo que el Señor hizo con María? María y Aarón murmuraron en contra de Moisés y Dios trajo lepra en el cuerpo de María. ¿Qué nos está enseñando eso? La importancia, otra vez, algo que se ha repetido en Deuteronomio, de honrar a las autoridades, el honor debido a ellas. Así se ve el amor al prójimo cuando pensamos en las autoridades. ¿Cómo se ve el amor al prójimo cuando pensamos en los préstamos? Versículos 10 al 13. ¿Debe un cristiano hacer préstamos? ¿O debería pedir? Creo que podemos encontrar algunos principios de pasajes como estos para pensar en situaciones así. El versículo 10 nos dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. ¿Cuál es la idea aquí, hermanos? Se asume que normalmente a quien se le iba a prestar era una persona que estaba en necesidad, que estaba en pobreza y por eso estaba pidiendo el préstamo. Pero el Señor manda que no entre en la casa de su prójimo para que no vaya a ser que la persona quiera escoger algo que hay en la casa que sea vital, que sea muy importante para sobrevivir, como la rueda del molino o la piedra del molino que se menciona también en este capítulo, sino para que el prójimo o la persona a quien le estaban prestando dijera, te voy a dar esto como garantía de que te voy a pagar al final. Pero vean esto, si la persona era pobre, uno no debía dejar que pasara la noche sin devolverle eso. Y yo no creo, hermanos, que una persona estaría yendo todos los días para volverle a pedir eso como garantía. Creo que lo que se está implicando aquí es que el Señor está diciendo, sean misericordiosos si no tiene algo para darles como garantía. Si lo único que tiene es la ropa que lleva puesta, pues entonces no se la pidan, porque no va a sobrevivir. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, préstamos que se hacían a personas en pobreza, no se debían confiscar materiales necesarios. Lo que se tomaba en prenda también no era del mismo valor que la suma prestada, pero aún así se podía tomar algo. Y el objetivo del préstamo era ayudar a la persona, no perjudicarla más. Vean ese objetivo, hermanos. Cómo el Señor había sancionado estas leyes de esa forma. Vemos en otras ocasiones que Dios le dice a Israel que no sean usureros, que no saquen ventaja de este tipo de oportunidades, como para decir, hermano, te voy a hacer un préstamo, pero el interés va a ser brutal para tu economía. Hermanos, y creo que si nuestros legisladores tomaran principios como estos, veríamos en nuestra sociedad créditos que serían diferentes, que no terminarían por embargar las casas de las personas y quitándole todas sus posesiones. Creo que todos hemos escuchado de personas que incluso llegan a estar en la calle por esto, por créditos que jamás pudieron pagar. Además, hermanos, por lo que vemos aquí también, cuando dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. O sea, es una buena obra. Si prestamos al pobre, y tenemos que hacer eso con sabiduría, creo que todos reconocemos eso, pero si prestamos al pobre, hermanos, con estas garantías que le permiten a él después hacer el pago, estamos haciendo una buena obra. El pasaje dice, te será justicia delante de Jehová tu Dios. Al mismo tiempo, hermanos, si nosotros somos el objeto de esos beneficios, ¿qué debemos hacer? Debemos agradecer a Dios y bendecir a Dios por estas personas, o sea, aprovechar esa ocasión para orar por ellos.
Hermanos, si hay alguien que nos está prestando algo, no sé, la renta de su casa, o alguien les prestó algo y les está dando mucha oportunidad, ¿por qué no oramos por esas personas? Que el Señor las bendiga y sobre todo que las bendiga con su palabra, que las salve. Debemos ser agradecidos por eso. Además tenemos mandatos para los magistrados, versículo 16 al versículo 18. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Los jueces, los ancianos en Israel debían tomar en cuenta estos principios para castigar a aquel que había cometido la falta y no a sus familiares, como harían algunos de los reyes, tal vez, intentando matar no solo a sus enemigos, sino también a los hijos de sus enemigos. El Señor manda esto para que los jueces hagan justicia y no tuerzan el derecho, especialmente de aquellos que estaban más desprotegidos, el extranjero, el huérfano y la viuda. Esos principios de equidad, hermanos, que encontramos allí siguen aplicando de la misma forma para el día de hoy. También tenemos principios aquí para los empleadores. Versículo 14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Y en el versículo 15 dice, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. ¿Cuáles son los principios aquí? En primer lugar, que un patrón, alguien que tiene empleados a su cargo, no debe de sobrecargarlos, ni hablarles desmesuradamente, ni hacer algo para oprimirlos de esta forma. Lo otro es que el pago o el salario debe ser justo y debe darse en el tiempo estipulado. Y hermanos, lo mismo en el día de hoy. Si pudiéramos pasar esos principios a nuestra legislatura, en muchas cosas cambiaría. Por último, tenemos también a los ricos en el versículo 19 al 22, los que tenían cultivos, los que tenían viñas. ¿Qué debían de hacer? Debían tener misericordia. No debían ser minuciosos en recolectar todo. Si algo se les pasaba, debían dejarlo, y eso iba a quedar como sustento para los pobres, para el extranjero, para la viuda, otra vez los más desprotegidos. ¿Qué es lo que tenían que ser los ricos? Y es un principio que el apóstol Pablo toma en el Nuevo Testamento. Él le dice a Timoteo, manda a los ricos de este siglo, que sean generosos, que sean dadivosos, que sean ricos en buenas obras. Hermano, hermana, si el Señor te ha dado una cantidad considerable, importante de dinero, si tienes negocios, aquí están los principios. Debes ser generoso. Debes mostrar esa misericordia con los pobres y Dios te va a recompensar por ello. Son obras agradables delante de Él. En resumen, hermanos, con estas leyes vemos otra vez algo que es una constante en Deuteronomio, que nuestro Dios es un legislador justo. Vean que desde un principio tenemos estas leyes tan precisas, tan exactas, que toman en cuenta muchos factores. ¿Por qué? Porque es Dios el que las estaba dando. Un Dios que no hace acepción de personas, un Dios que juzga con justicia y un Dios que tiene misericordia, que cuida de los más débiles y los más desprotegidos. Nosotros debemos tener el corazón, si decimos ser cristianos, para hacer lo mismo, para buscar esa justicia, para conducirnos así en nuestra vida y también para buscar hacer misericordia. Es interesante que el Señor le repite una y otra vez, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Cómo extrapolamos eso para el Nuevo Testamento? Acuérdate que antes vivías para este mundo. Acuérdate que servías a las tinieblas. Acuérdate que no conocías al Señor. La ley de Dios entonces alcanza toda nuestra vida. Hermanos, no hay una esfera en nuestra vida en la que podamos decir, no hay una ley o un principio en la palabra de Dios para esto. Si no lo encontramos, es por ignorancia, porque nos hace falta más estudio, porque nos hace falta la sabiduría que viene de lo alto. Pero hay un principio y una ley para cada cosa, cada decisión en nuestra vida.
Por último, hermanos, Cristo nos ha transformado. Recordemos eso en esta mañana, para que podamos vivir en conformidad a esta ley. ¿Qué debía pasar con Israel al seguir todas estas leyes? El Señor lo dice en los primeros capítulos de Deuteronomio, que estas leyes eran para que los demás pueblos los vieran y dijeran: pueblo sabio y entendido es este. ¿Y qué iba a decir Israel? Es que estas no son nuestras leyes, no se nos ocurrieron a nosotros. Dios nos las reveló. Él es justo y deben adorarle a Él. Si reconocen la sabiduría de estas leyes, adórenle a Él. Hermanos, pues como cristianos, esta es la vida y la clase de principios para los que el Señor nos ha capacitado, que podemos reflejar. La ley no está en ese sentido para condenarnos a nosotros, los creyentes, sino para mostrarnos como una regla de vida el camino por el que debemos de andar. Hermanos, que Dios nos siga dando gracia para que podamos dar testimonio a este mundo de que nuestro Dios es justo, de que nos ha dado leyes que son sabias, que abarcan toda nuestra vida, para que le reconozcan a Él y entonces también puedan adorarlo. Amén, hermanos.